Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les quiero hablar de algo que es una pregunta realmente, una pregunta que me he hecho mm, varias veces en mi vida, ¿no? Que es, ¿hay algo más que los domingos? Porque no recuerdo la primera vez que me hice esta pregunta, pero sí recuerdo cuándo fue la última. Fue hace un par de semanas, cuando conversaba con Dios la posibilidad de poder crear un canal de YouTube o de comenzar a crear contenido para redes sociales. Debo ser sincero, me asusta demasiado hacerlo. Pero quería compartir, siempre he querido compartir, la forma en que el Evangelio a mí me fue revelado. La filosofía de cómo llevo mi vida, eh, y dentro de esta conversación me surgió una gran pregunta, y fue, ¿esto forma parte de la gran comisión, esto que yo quiero hacer, mi contenido para redes sociales? Porque yo llevo toda mi vida en la iglesia, yo crecí entre las bancas y los coros y siempre pensé que de eso se trataba esto del Evangelio. Siempre pensé que eso era todo, hasta hace 7 años, donde un día dije, yo quiero conocer a Dios. Genuinamente quiero conocer a Dios. No al Dios de mis padres, no al Dios de los hermanos, al mío, a mi Dios. Y en ese momento, debo ser sincero, yo no sabía nada. No tenía teología, poco y nada sabía de Biblia, y mucho menos tenía la expectativa de que Dios podría usarme. Solo tenía un deseo genuino de conocer a Dios, de experimentar lo que tanto había escuchado toda mi vida. Y tiempo después de haber aceptado al Señor, de haberme bautizado, eh, insisto, fue como por el año 2020, me convertí luego parte de la directiva de jóvenes de la iglesia a la que pertenecía, hasta que un día me hice una gran pregunta. Y fue, ¿esto es todo? ¿Esto que hacemos, reunirnos a tomar once, a conversar, a preparar la reunión del próximo mes, de preparar o compartir con los jóvenes de otras iglesias? ¿De esto se trata el Evangelio? Y un día hice una oración muy simple, y le dije, Señor, le dije algo así como, Señor, quita todo lo que quieras. Y debo decir que el Señor literalmente quitó todo. Terminé relaciones sociales que tenía muy importantes, y tiempo después fui impulsado por el Espíritu Santo a renunciar a la directiva de jóvenes. Tiempo después decidí irme de esa iglesia. Y no se crean que esto me sucedió cuando era muy maduro, ni mucho menos. Tenía 18 años y realmente no sabía qué hacer con mi vida. Estuve aproximadamente un año apartado de todo, e incluso apartado de Dios. Y hoy sé que Él siempre estuvo ahí, pero realmente en ese momento no parecía que estuviera ahí. Luego de ese año llegué a la iglesia donde hoy me congrego. Y ese día, sin darme cuenta, sin saberlo, como resultado de una inocente oración, entré en la escuela de Dios. No solamente porque había llegado a una iglesia nueva, sino porque el Señor empezó a tratar directamente conmigo. Y desde ese día han pasado aproximadamente 3 años y aún me hago la misma pregunta. ¿Hay algo más que los domingos? También a veces le pregunto, muchas veces le digo, Señor, soy ¿puedes hacer algo conmigo? Y si tú te has hecho esa pregunta o hoy día te estás planteando esa pregunta, la única respuesta que puedo darte es un sí. Sí existe algo más que los domingos. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que nosotros no fuimos llamados a encerrarnos en 4 paredes. No fuimos llamados solamente a ser músicos, ni predicadores, ni pastores, ni nada de eso. O sea, esos son formas de servir a Dios, formas de servir a la iglesia. Son funciones que debemos cumplir dentro de la iglesia organizada. Son muy importantes, pero el llamado de Dios va mucho más allá que solamente eso. Porque la orden del Señor fue simple. Si leemos los evangelios, podemos saber que el Señor era muy práctico en las cosas que hacía. Y quizás ustedes no lo sepan, pero tú, quien está escuchando esto, quien lo está viendo, puede ser la única Biblia que alguien lea en su vida. Quizás alguien nunca llegue a abrir el libro,
pero tu vida puede ser la mejor predicación para alguien, para que alguien llegue a los pies de Cristo. Y realmente esto no nos exige nada sobrehumano, solo nos exige estar dispuestos. Y el resto de cambios y cosas que necesitemos las hará Dios. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús llamó a muchas personas. Cuando comenzó a reclutar discípulos, iba donde muchos, fue donde varios, y algunos dijeron que sí, pero no dijeron un sí genuino, ¿no? Hay uno que relata la Biblia que le dice, sí, te seguiré, pero primero deja que entierre a mi padre. Ese tipo no estaba en un velorio ahí a punto de enterrar a su padre, no. Fue una forma de decirle, ¿sabes qué, Señor? Deja que mis padres mueran, probablemente yo cobre la herencia, y ahí después te seguiré. Hay otro que el Señor le dijo, sígueme también. Y este le dijo, sí, te seguiré, pero primero déjame hacer una fiesta. Porque el tipo quería disfrutar lo último de su vida y luego seguir a Jesús. Y el último es el único que tiene nombre. Se le llama el joven rico. Bueno, el joven rico fue donde Jesús y le dijo, sabes, Jesús, yo he guardado todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dijo, simple, renuncia a tu dinero y sígueme. Y la Biblia relata que el joven después se fue triste porque no pudo seguir a Jesús. Y no en este caso que el Señor tenía problemas con el dinero, sino más bien que el joven rico no fue capaz de renunciar a lo humano para ir a algo mucho mayor. Y la Biblia después no vuelve a hablar de estos tipos. Y no fue porque el Señor no quiso que ellos fueran parte de la historia o que lo siguieran, sino porque ellos no estuvieron dispuestos a seguir a Dios. Y hoy día, en estos tiempos, en nuestros tiempos, pasa exactamente lo mismo. Podemos estar en todos los cultos y nunca estar dispuestos a cambiar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la Biblia. Y así podría empezar a citarles muchos versículos bíblicos. Pero a mí me gusta ser más práctico. En algún punto Jesús le dice a la gente, le dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. En palabras muy simples y demasiado explicado de una manera demasiado básica, Jesús dijo algo así como, cambia lo malo que tienes y en la vida diaria haz lo que puedas con lo que tienes. Porque saben, nosotros no necesitamos ser unos super predicadores y votar a la gente con nuestra unción para vivir el evangelio completo. Que esto suceda es posible, sí es posible, pero solamente es ruido. Cuando los aplausos cesan, cuando la pompa deja de suceder y nos vamos a la intimidad, aún nos vamos a encontrar con el vacío de la ausencia de Dios. Y tú y yo, queridos, necesitamos algo más profundo que solamente un púlpito, algo más profundo que solamente un instrumento, y eso es una relación con Dios. Porque esa es la base de todo. Porque a día de hoy hay muchos coqueteando con Dios. Un par de bendiciones, unas pocas ofrendas, uno que otro domingo, etcétera, y muy pocos relacionándose con Dios. Relacionándose con Dios no para que el mundo nos conozca, sino para que el Señor nos conozca a nosotros. Porque teniendo una relación con Dios, esa nos llevará al resto de las cosas. Y en base a una relación con Dios y a la disposición a cambiar, nosotros debemos hacer lo que podamos con lo que tenemos. Quizás hoy día no vamos a ir a las naciones, pero sí podemos realizar buenas acciones. Podemos enojarnos menos, alentar más a las personas, ayudar a alguien, cerrar la boca cuando es necesario, orar más, leer la Biblia. Son cosas que a la vista no es mucho, pero realmente nada grande se construye de un momento a otro. 30 años toma un éxito de la noche a la mañana. Y me pregunto, ¿por qué, si eso sucede en la vida natural, por qué debería ser diferente para nosotros? Porque nuestro mejor servicio no es dentro de la iglesia, es en la vida. Porque ya hay mucha gente perdiendo el tiempo como para que tú y yo también lo hagamos. Yo creo que el Señor quiere que nosotros seamos diferentes, que entendamos
aquello que muchos nunca han logrado entender. Porque el mejor pastor no es el que está todos los domingos, sino más bien es el que presta una mano cuando no sabemos qué hacer. El mejor profeta no es el que promete puras bendiciones, sino más bien es el que corrige por amor y con amor. El mejor evangelista no es el más elocuente, sino que es el que habla de Dios sin la necesidad de abrir la boca. Y así, el mejor discípulo no es el que lleva a la gente a la iglesia, sino es el que lleva a Dios donde quiera que va y en todo lo que hace. Porque el mundo ya no necesita más templos. Estamos repletos de ellos. Y muchos de ellos edificios vacíos de la presencia de Dios. Necesitamos más a Dios presente en todas las cosas. Necesitamos más profesionales que puedan llevar a Dios a aquellos lugares donde la iglesia no ha podido llegar. Necesitamos más Dios en los hospitales, más construcciones creadas para honrar a Dios, más abogados que honren a Dios con su integridad, más chefs que cada comida que hagan la hagan para servir a las personas. Y que cada comida que hagan la unjan para honrar a Dios y para establecer el reino en esos alimentos. Necesitamos gente que cada cosa que haga la haga para honrar a Dios y para bendecir al prójimo. Porque saben, un abrazo vale más que una Biblia abajo del brazo. Porque el mejor cristiano no es el que sigue un calendario y va todos los días al culto, que es necesario. Pero el mejor cristiano es aquel que hace algo más, ¿no? Por eso la Biblia habla de los hechos de los apóstoles, no de los cultos de los apóstoles. Y no me malinterpreten, congregarse está bien, es necesario, pero ni de cerca es suficiente. Porque si no seríamos un club deportivo y no la luz del mundo. Y quiero terminar con esto. Siempre hablamos de la luz del mundo, la sal de la tierra y todo el tema, pero muy pocos logran entender. Somos la luz del mundo solamente los domingos. Y déjenme decirles que la luz sale todos los días, no solamente un día domingo. Somos la sal de la tierra, pero la sal es para todas las comidas, no solamente para un tipo de comida. Somos el agua, el Dios es el agua del cual beberemos y nunca más tendremos sed. Pero esa agua de Dios no es solamente para algunos, no es solamente para los más santos ni los más perfectos como los cristianos aparentamos ser, sino más bien que esa agua es para todos. Y saben, es momento de que nosotros dejemos los rituales y nos volvamos reales servidores. Y las cosas más grandes llegarán en algún momento. Las grandes promesas de Dios vendrán, no solamente porque al Señor se le dio la gana, sino porque nosotros nos dejamos cambiar, porque entendimos que los días domingos o el día que tengas culto es una parte de toda la vida cristiana que debemos vivir. Así que yo los quiero invitar a dejarnos cambiar, tomar la cruz y comenzar a correr la carrera. Así que el Señor los bendiga.